Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal amigas? Un cordial saludo para todos ustedes, mis queridos y queridas hermanas y hermanos cristianos teócratas. Desde España, un cordial saludo para todos ustedes. Bueno, pues hoy que estamos ya en esta semana del 16 al 22 de septiembre, nos corresponde el análisis de un interesante artículo, el artículo de estudio número 28, que se intitula ¿Sabe distinguir la verdad de la mentira? Bueno, hay que decir que este artículo está infectado del pecado grave de la esclavolatría. ¿eh? Es el término que yo he acuñado para referirme a la adoración a la organización Testigos de Jehová y al cuerpo gobernante. Sabemos que los testigos de Jehová pues tienen este pecado grave que lo practican incansablemente, ¿no? Así como la Iglesia Católica, entre sus muchos pecados, entre los más llamativos está su idolatría hacia la veneración a imágenes e ídolos religiosos, pues en los testigos de Jehová también existe una variedad de idolatría, lo que yo he denominado esclavolatría, la adoración al esclavo, fiel y prudente. Ya sabemos que la Biblia deja muy claro que eso de ser fiel y prudente, o quizás ser esclavo malo, es una designación que Jesús va a dar cuando juzgue al esclavo, cuando él llegue por segunda vez después de la gran tribulación y poco antes del Armagedón, según Jesús mismo lo declara en Mateo 24, versículo 45 al 51. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el análisis de este artículo porque contiene en varias de sus enseñanzas esta, esta ponzoña pecaminosa de la esclavolatría, la adoración al esclavo. Esto realmente es para meditar. El esclavo nombrado que Jesucristo usa para darnos alimento espiritual de ninguna manera tendría una actitud soberbia, orgullosa o prepotente, donde siempre dirigiera la atención a sí mismo. Pero precisamente los que están al frente de esta organización, eso es lo que hacen. Insistentemente tratan de llamar la atención sobre sí mismos, de rendirles obediencia, pleitesía, homenaje, obediencia ciega, aunque incluso, según ellos mismos dicen, no entiendas la lógica de sus instrucciones. Entonces vemos que se palpa con claridad su pecado grave de esclavolatría, la adoración al esclavo, que entre ellos lo denominan fiel y prudente, pero sabemos que más bien raya en esclavo malo antes que en esclavo fiel y prudente, porque de hecho golpean ante ver que el amo no llega, lo golpean a quienes denunciamos sus actos de corrupción espiritual, y nos llaman enemigos, nos insultan, en fin, de hecho, tan solo en esta parte ya nos están llamando nuestros enemigos, porque esa es la clásica de esta organización que ya golpea, bebe y se emborracha, como dice Jesús sobre el esclavo malo en Mateo 24, del 45 al 51. A los testigos de Jehová les encanta usar el texto de Mateo 24, 45 al 47, que habla solo el aspecto positivo del esclavo, que debe de ser fiel y prudente. Pero a propósito, deciden no mencionar nunca los versículos 48 al 51, que son los que describen el comportamiento de ese esclavo que puede llegar a ser malo. Y es precisamente ese comportamiento nefasto de esclavo malo el que vemos hoy en esta organización religiosa, que definitivamente peca, entre otros pecados graves, de la esclavolatría, la adoración hacia el esclavo. Todo es la organización, organización, organización. Y de hecho, es tanta la obsesión por la organización que aquí ponen al mismo nivel a la Biblia que a la organización. Pero como es mi deber proporcionarles a ustedes alimento espiritual selecto de alta calidad que solo esté basado en la Biblia, es por esa razón que yo filtro este tipo de artículos y solo extraigo lo positivo desde el punto de vista bíblico. Y o bien denuncio lo que está mal aquí escrito, o bien simplemente no lo voy a mencionar. En esta ocasión voy a hacer eso, solo me voy a concentrar en lo provechoso para nuestra fe, en lo espiritual,
y todas las frases que contiene este artículo referentes a la esclavolatría, pues no la voy a mencionar porque no nos sirve para nada en sentido espiritual. Así que comencemos. Los cristianos teócratas, amamos la verdad de la palabra de Dios, dado que nuestra fe gira en torno a ella. ¿Cuál es la característica fundamental de teocracia triunfante? La religión que practicamos los cristianos teócratas. La Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Es ya una característica histórica de nuestra religión. Cuando todos los que han entrado en YouTube durante estos últimos 9 años conocen la teocracia triunfante, saben que su característica principal e imprescindible es que los cristianos teócratas somos leales solo y únicamente a la Biblia, porque ella es nuestra única y máxima autoridad. Tenemos un humilde servidor, un humilde esclavo nombrado que trata de guiaros hacia las fuentes de agua de vida, que es la palabra de Dios. Pero nuestra única y máxima autoridad, tanto para quien les habla como para ustedes, es la Biblia. Ahora, estamos convencidos de que Jehová ha establecido la Congregación Cristiana Teócrata en 2023 como columna y apoyo de la verdad bíblica. Sabemos que nuestra Congregación Cristiana Teócrata es una purificación espiritual de una organización religiosa corrupta y rechazada por Dios. En 2014 nos referimos a los Testigos de Jehová, en cuyas décadas pasadas se caracterizaron por perpetrar pecados graves abominables que son de conocimiento público, como por ejemplo el pecado grave de la esclavolatría, que ya mencioné al comienzo de este vídeo. Pero tenemos que saber que Jehová, que ha establecido esta congregación cristiana teócrata desde el año pasado, la está estableciendo como una columna y apoyo de la verdad. Y sabemos cuál es esa columna y apoyo de la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Así también lo reconoce nuestro texto constitucional. Pero además, por debajo de la escritura, porque la Biblia ocupa el lugar más alto, por debajo de la escritura se encuentra el credo de teocracia triunfante, que es el conjunto de doctrinas bíblicas verdaderas, basadas en la Biblia, que creemos todos los cristianos teócratas. Y todos ustedes ya saben en qué consiste ese credo. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos la verdad bíblica. Ahora, aunque hayamos aceptado esta verdad de la Biblia, existe el peligro de que se nos desvíe de ella. Leamos, por favor, a este respecto lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 19. Leamos, por favor, Santiago 5, 19, que dice lo siguiente: Hermanos míos, si alguno de entre ustedes se deja extraviar de la verdad y otro lo hace volver, ahí vemos que hasta el apóstol, el discípulo Santiago, exactamente, reconocía que existe el riesgo de extraviarse de la verdad. Ejemplo de ello son los apóstatas. Entonces, no queremos seguir ese derrotero ruin. Sabemos que a Satanás le encantaría que hiciéramos eso, es decir, que dejáramos de confiar en la Biblia, pero nosotros sabemos que la Biblia es la verdad revelada de Dios, inspirada de Dios, y que cada una de sus santísimas palabras constituyen la más absoluta y pura verdad, y por lo tanto hay que creerla tal cual. Eso lo sabemos perfectamente. Leamos por favor Efesios capítulo 6, leamos por favor el texto de Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14, que dice: por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que puedan resistir en el día inicuo y después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes. Estén firmes, por lo tanto, teniendo los lomos ceñidos con la verdad y teniendo puesta la coraza de la justicia. Así que nosotros, los cristianos teócratas, que estamos curtidos en la guerra espiritual, aunque algunos estúpidos apóstatas que son de verdad realmente ignorantes porque no saben nada,
Ellos a veces se burlan de nosotros y dicen, hay una guerra espiritual, ¿y en qué lugar? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Fíjate tú si son imbéciles. Pero aquí sí hay que tratar a los apóstatas asquerosos, porque son personas que realmente desean atacar la fe cristiana. A esa gente no hay que tratarla con piedad, ni con respeto, ni con nada. A esa gente se le combate con firmeza, con la palabra de Dios. Esa es otra característica del cristiano teócrata. Combatimos con firmeza la apostasía. Somos firmes e intransigentes con ella. Y nosotros sabemos que los cristianos teócratas que venimos ya de dos guerras espirituales, sabemos que necesitamos la armadura completa que proviene de Dios. ¿eh? Si usted ha desempeñado dentro de los testigos de Jehová antes de 2014 la actividad de precursorado regular, usted ha desempeñado un acto de guerra espiritual. Eso es esa es la guerra espiritual, la evangelización a tiempo completo de la palabra de Dios. Y llevar a cabo esa labor tan ardua, además de atender nuestras muchas responsabilidades personales, pues implica un acto de guerra espiritual por el cual tenemos que estar preparados y bien equipados, equipados con la coraza de la justicia de Dios. Tenemos que tener los buenos valores morales que nos enseña la Biblia. Y también tenemos que tener ceñidos la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, para evitar extraviarnos de la verdad bíblica, tenemos que aferrarnos a ella y tenemos que tomar la coraza de la justicia, sus valores morales. Satanás sin duda se va a seguir esforzando a medida que avance este periodo de los últimos días, de la parusía, va a aprovechar al máximo para tratar de engañarnos. Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir la verdad de la mentira y a ser obedientes a la verdad bíblica. Hablemos, por lo tanto, de dos cualidades que necesitamos para poder reconocer esta verdad que viene de la Biblia. La primera de ellas es el temor de Jehová. ¿Qué significa el temor de Jehová? Bueno, el temor a Jehová no significa tenerle miedo. No, 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 no. Es una expresión bíblica que significa, tal como se usaba en aquellas épocas, tenerle un respeto saludable a nuestro glorioso Dios. Es decir, lo amamos tanto que jamás haríamos nada que le desagradase. Queremos, por lo tanto, aprender, con la ayuda de la Biblia, a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, entre la verdad y la mentira. Debemos de recordar que la Biblia, y no una organización religiosa, ni tampoco un esclavo nombrado, es quienes nos deben de, es quien, mejor dicho, la Biblia, es la que nos debe de ayudarnos a enseñar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Aquí no puede venir un esclavo nombrado, como es mi condición de esclavo nombrado, a decirles, esto es correcto, esto es incorrecto. Esta es la verdad, esta es la mentira. No, señor, yo no tengo la posesión de la verdad ni la posesión de la mentira para distinguir entre el bien y el mal. No, 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 no. Es la Biblia la que debe de hacer tal distinción. La Biblia tiene esa absoluta, única y máxima autoridad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es la Biblia. Vamos a leerlo así, en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Acompáñenme, por favor, a Hebreos, que transmite precisamente esta misma idea. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a los que mediante el uso tienen sus facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Así que la Biblia es muy clara. El alimento sólido pertenece a los que ya somos maduros en sentido espiritual, que nos va a permitir distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. ¿Y qué define lo que es correcto y lo que es incorrecto? Como ya dije antes, la propia Biblia. Así que es ella, solo ella, la que nos debe indicar lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdad y lo que es mentira. Sabemos que la Biblia es la verdad. Jesús así lo dijo. Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo, tu palabra es la verdad. Por lo tanto, no hay lugar a las dudas. La Biblia es nuestra única y máxima autoridad como cristianos teócratas y ella es la única autorizada para decirnos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es la verdad y qué es la mentira. No puede llegar una organización religiosa
o este esclavo nombrado a decir otra cosa que no sea lo que aquí está escrito. Eso tengámoslo muy, muy claro para que nadie nos extravíe de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, leamos por favor Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 6. Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 6. Leemos lo siguiente. Si además clamas por el entendimiento mismo y das tu voz por el discernimiento mismo, si sigues buscando esto como a la plata y como a tesoros escondidos sigues en busca de ello, en tal caso entenderás el temor de Jehová y hallarás el mismísimo conocimiento de Dios, porque Jehová mismo da la sabiduría, procedentes de su boca hay conocimiento y discernimiento. Es justo lo que les venía diciendo. De la propia boca de Jehová, es decir, de su palabra inspirada, procede conocimiento, discernimiento y sabiduría. Jehová nos va a dar la sabiduría de conocer sus sabios consejos, sus sabias verdades, nos va a ayudar a discernir el significado de versículos bíblicos que quizás no sean fáciles de entender, y nos va a dar el conocimiento que procede de su boca, procedente de su boca, dice el 6, hay conocimiento y discernimiento. Por lo tanto, es incuestionable. Solo en la palabra de Dios encontramos conocimiento y discernimiento. Solo la guía de la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y tenemos que buscar ese conocimiento de Dios como si fuera un tesoro escondido. Tenemos que clamar a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé discernimiento. ¿O acaso ustedes cómo creen que yo desempeño mi labor como esclavo nombrado? Precisamente lo hago de esta manera, como dice estos versículos. Cuando yo aquí publico un vídeo o grabo, por ejemplo, vídeos como este, lo hago porque previamente he estudiado el material y he rogado, he clamado a Jehová por su entendimiento, por su discernimiento, para poder asegurarme que todo lo que aquí diga en este vídeo, así como todos los que están publicados en este canal y en los relacionados, estén estrictamente basados en la Biblia. Y de esta manera seguimos la guía de Jehová. Podemos distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto. Así que tengámoslo muy claro, la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Solo ella nos ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y el esclavo nombrado, así como mi predecesor, la Organización de los Testigos de Jehová, solo podemos cumplir un papel de guía, nada más. Ahora, ¿qué ocurre si por seguir la guía de quien les habla, es más, por obedecer estrictamente lo que dice la Biblia, afrontamos oposición de otras personas? ¿Qué ocurriría si nos invade el miedo al hombre porque hay quien les va a criticar o juzgar que alguien me esté escuchando prestando atención a mi guía, o porque lo ridiculice porque usted sigue la guía de la Biblia? ¿Qué pasaría si experimenta eso? Recuerde el ejemplo de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. De esos 12 espías, 10 de ellos dijeron: no podemos subir contra esa gente porque es más fuerte que nosotros. Pero ¿qué había dicho Jehová previamente a esto? Que les iba a dar la tierra prometida. Por eso era una tierra prometida, porque Jehová se la prometió a ellos. En armonía con esa promesa de Dios, Josué y Caleb, como eran distintos y querían conseguir la aprobación de Jehová, le dijeron al pueblo: si Jehová está contento con nosotros, Él sin duda nos llevará a esa tierra y nos la dará. Por esa razón, cuando alguien escuche cada uno de los vídeos que Teocracia Triunfante publica, en este caso, en este canal de YouTube, Adoración en Familia, y en los otros, como el de la Casa Teocrática de Javier León, o incluso el de el credo de Teocracia Triunfante, pues tengamos claro que todo lo que se publica está estrictamente basado en la Biblia. Bueno, el canal de YouTube Historia de Jabobo es una novela, no tiene nada que ver con lo que aquí hablamos. Pero el resto de nuestros canales sí. El credo de Teocracia Triunfante, Casa Teocrática de Javier León y este de Adoración en Familia. Así que eso nos debe de infundir confianza. Claro, yo les digo y les apelo a ustedes:
sigan la guía que les estoy indicando. Pero ante todo, la única y máxima autoridad es la Biblia. A quien tienen que obedecer ustedes es a la Biblia. Yo solo trato de marcar el camino, nada más. De esta manera demostramos lealtad a Jehová y temor respetuoso ante Él. Algo que nos va a ayudar a fortalecer nuestro temor a Jehová, nuestro respeto a Él, es tener siempre muy presente lo que le agrada antes de tomar cualquier decisión. Ahora, también hay otra cualidad que nos va a ayudar a reconocer la verdad que viene de la Biblia, y es la humildad. Jehová revela su verdad a los humildes. Si yo, por ejemplo, no tuviera esta cualidad, no me hubiera revelado Jehová las luces espirituales tan impresionantes del año pasado, como por ejemplo lo que ya venimos diciendo, ¿no? Que Jerusalén fue destruida entre junio y julio del 607 a.C. y no en octubre, como hasta el día de hoy siguen enseñando los testigos de Jehová, a pesar de que la Biblia muestra que fue entre junio y julio cuando eso ocurrió. Eso ya es un tema que hemos publicado ampliamente en este canal en otros vídeos que usted puede buscar en la biblioteca y puede informarse de ello. Otra luz espiritual. Jehová rechazó a los testigos de Jehová en 2014 por su corrupción espiritual. Eso ha sido una verdad que Jehová ha revelado mediante su Espíritu Santo. Entonces, verdades como esas, que Jehová me las haya revelado gracias a esta humildad que yo me he esforzado tanto por tener, es prueba de la bendición de Jehová. Ahora, usted también puede tener revelación de Jehová para entender pasajes bíblicos, por supuesto. Si usted tiene humildad, usted ama la Biblia y se esfuerza por obedecerla en su vida y la tiene como su única y máxima autoridad, no dude en ningún momento que Jehová le va a ayudar a entender hasta las cosas más profundas de la Biblia. Y ese entendimiento va a concordar plenamente con el mío, aunque no nos comuniquemos, porque así funciona el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que estar en guardia contra el orgullo, que es lo contrario de la humildad, porque el orgullo podría llevarnos a pensar que nuestras opiniones valen más que los principios bíblicos. Ahora, ¿qué nos va a ayudar a seguir siendo humildes? Entre otras cosas, orar para pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes y dejarnos enseñar por su santa palabra, la Biblia. Recordemos que a Jehová le encanta la humildad, pero detesta y odia el orgullo, la arrogancia y la soberbia, porque son cualidades absolutamente anticristianas que tenemos que evitar. En el antiguo Israel, Jehová se valió de Moisés y después de Josué para instruir a su pueblo y guiarlo. De la misma manera, en el siglo I, cuando se conformó la congregación cristiana teócrata de aquel entonces, la guía la dio a través de los apóstoles, entre quienes estaban los 12 apóstoles junto al apóstol Pablo. Pablo no era parte de los 12, sin embargo fue el que más cartas inspiradas escribió, porque a través de Pablo, Jehová y Jesús dirigían a la congregación cristiana teócrata de aquel tiempo. En nuestros días, Jehová también nos bendice cuando seguimos la guía del esclavo nombrado, es decir, de quien les está hablando ahora mismo. Jehová había escogido en tiempos bíblicos a Moisés para que dirigiera a Israel. Eso está corroborado por lo que dice Números capítulo 16, versículo 28, que les invito a su lectura. Acompáñeme, por favor, al libro bíblico de Números, el capítulo 16, versículo 28. Números 16, 28, dice: Entonces Moisés dijo: En esto sabrán que Jehová me ha enviado a hacer todas estas obras, que no es de mi propio corazón. Así que está claro que Moisés, por inspiración divina, dijo, estas palabras están inspiradas por Dios, que fue Jehová quien lo envió a hacer todo lo que él hizo. Jehová sin duda lo había escogido. De la misma manera podemos estar seguros de que hoy también Jehová aprueba a quienes siguen la guía de este esclavo nombrado. Recordemos que las credenciales que yo tengo para ser esclavo nombrado se encuentran en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Cuando usted lee esas palabras y las compara con mi comportamiento,
usted puede sacar su conclusión y observar si yo estoy siendo fiel y prudente en mi comportamiento, si yo todo lo que estoy enseñando es conforme a la Biblia, si yo te estoy enseñando a confiar en ella y no en mí, si yo te estoy enseñando a amarla a ella y no a mí, si yo te estoy enseñando a que confíes en el reino de Dios y no en una organización religiosa. Entonces puedes constatar quién tiene las verdaderas credenciales. Tenemos, por lo tanto, razones de sobra para confiar siempre en este esclavo nombrado. Ustedes pueden examinar nuestra amplia videoteca de este canal Adoración en Familia, que es un canal exclusivo para proporcionar el alimento espiritual. Y usted va a corroborar que todo lo que aquí enseñamos está basado en la Biblia. Por ejemplo, el de la Casa Teocrática es un canal de cuestiones más meramente administrativas, legislativas, más cuestiones organizativas. Y luego ya el de la novela histórica, Historia de Jacobo, es un canal de mi obra literaria. Y luego tenemos el del credo de Teocracia Triunfante, que a su debido tiempo se irán publicando las doctrinas bíblicas de las cuales creemos los cristianos teócratas. Entonces, bueno, que están reunidas en el credo de Teocracia Triunfante. Ustedes ya conocen bastante bien. Entonces, todo esto nos da razones de sobra para confiar en este esclavo nombrado. Porque sabemos que éste siempre se esfuerza al máximo por basar sus decisiones y enseñanzas en la palabra de Dios, como ya venimos diciendo, ¿no? La palabra de Dios sin duda constituye el modelo al que todos nosotros debemos de aferrarnos. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se habla de ese modelo de palabras saludables? O como dicen en otras traducciones de la Biblia, de la sana doctrina. Bueno, vamos a verlo en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, que les invito a su lectura. Acompáñenme, por favor, a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Leemos lo siguiente. Sigue reteniendo el modelo de palabras saludables que oíste de mí con la fe y amor que hay en relación con Cristo Jesús. Pablo exhortó a Timoteo y también a todos nosotros que sigamos reteniendo, es decir, haciendo, cogiendo con fuerza el modelo de palabras saludables que oíste de mí, de Pablo, con la fe y el amor que hay en relación con Cristo Jesús. Así que vemos que Pablo fue un instrumento para dar alimento espiritual, lo dijo él mismo. Y este modelo de palabras saludables, por lo tanto, ¿qué constituye? Las enseñanzas cristianas que están basadas en la Biblia. Estas enseñanzas son la base de todas nuestras creencias. Y esa base de doctrinas, nosotros los cristianos teócratas lo denominamos el credo de teocracia triunfante. Este credo de teocracia triunfante constituye el modelo de palabras saludables, el conjunto de doctrinas bíblicas que nosotros creemos y de las cuales nos sentimos muy orgullosos de predicar y enseñar y defender ante toda la gente. Nuestras creencias bíblicas, pues lo dicen su propia palabra, se basa en la Biblia. Todo el que analiza el credo de teocracia triunfante constata que este se basa en las Escrituras. Leamos a este respecto lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, por favor. Leamos Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Así que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios como verdad revelada e inspirada de Dios que es, nos santifica, nos hace santos cuando la practicamos y la obedecemos. Y las doctrinas bíblicas que nosotros creemos los cristianos teócratas, que están reunidas en el credo de teocracia triunfante, son doctrinas basadas exclusivamente en la Biblia y por lo tanto constituyen un modelo de sanas palabras, de palabras saludables. Jamás debemos de apartarnos de la Biblia y del credo de teocracia triunfante. Jamás. Leamos a este respecto lo que Pablo nos advirtió en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Acompáñeme por favor a 2 Tesalonicenses.
Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. Que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Sabemos que los apóstatas están alerta. El liderazgo corrupto de los testigos de Jehová también está alerta. Vigila nuestros movimientos. Como expertos enemigos de la fe cristiana que ellos son, siempre van a tratar de perturbarnos, de sacudirnos, como dice el versículo 2, de nuestra razón, porque pretenden mediante cartas escritas como estas, con su esclavolatría y su adoración a la organización, pretenden sacudirnos de nuestra razón, excitarnos, como dice el versículo 2, en el sentido de que ellos son lo que tienen la razón, a pesar de que contradigan la Biblia. Por eso cuando alguien habla o enseña algo que es contra la Biblia, rechazado. La Biblia condena la adoración a seres humanos, condena la idolatría. Jamás los israelitas adoraron a Moisés. Cuando trataron de hacerlo, ¿qué hizo el arcángel Miguel? Cogió el cuerpo de Moisés, el cadáver. Satanás lo disputó para tratar de usarlo para malos fines. A Jehová no le gusta que se idolatre a quienes él nombra para dirigir y para guiar. Recuerden el cadáver de Moisés. Jehová se encargó de que el arcángel Miguel lo sustrajera para que no tuvieran los israelitas acceso a ese cadáver y no lo idolatraran. A Jehová no le gusta que se idolatre a quienes él nombra. Lo mismo pasó con el cadáver de Jesucristo. Jehová lo hizo desaparecer por el mismo propósito. A Jehová no le gusta que se idolatre a quienes llevan la delantera o dirigen. Jehová no quiere que nadie a mí me honre o me idolatre por ser esclavo nombrado. No. Somos una guía, un apoyo, como dice Pablo, un apoyo fervoroso, encarecido, con el mejor deseo de ayudar, no de imponer cargas y no de exigir una honra que no debemos de recibir. Por lo tanto, no nos dejemos excitar, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, que ya hemos leído, no nos dejemos excitar por expresiones esclavólatras de adoración a la organización que aquí está. No. Si escuchamos algo que no está de acuerdo con la Biblia, como la esclavolatría, rechazarlo. Todo lo que sea adoración a la organización, rechazarlo. Es un pecado grave. Así podemos protegernos, asegurándonos de que lo que oímos o leemos está en absoluta armonía con las verdades bíblicas. Y por último, debemos de permanecer unidos a quienes son leales a Jehová. Y sabemos que quienes son leales a Jehová están dentro de esta congregación, ¿verdad? Dios quiere que todos nosotros le adoremos de manera unida dentro de la congregación cristiana teócrata, siguiendo la guía del esclavo nombrado. Hay que evitar a quienes crean divisiones. ¿Quiénes son los que generan divisiones? Los apóstatas, es decir, todos aquellos que van en contra de la Biblia y en contra de la congregación cristiana teócrata, y también tenemos que evitar a otros que también son expertos en crear divisiones, que son los líderes corruptos de los testigos de Jehová, porque ellos generan divisiones. Ellos son los que nos expulsan, nos apartan de su membresía cuando demostramos más lealtad a la Biblia que a su corrupto liderazgo. Por lo tanto, evitemos a estos dos grupos de
de divisores, de personas malvadas, ¿no? Los apóstatas y los líderes corruptos de los testigos de Jehová, porque eso es lo que Jehová nos pide que hagamos, que evitemos a los que generan divisiones. Leamos Romanos capítulo 16, por favor. Leamos, por favor, Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Ahora los exhorto, hermanos, a que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han aprendido y que los eviten, porque hombres de esa clase no son esclavos de nuestro Señor Cristo, sino de su propio vientre, y con palabras melosas y habla lisonjera, seducen los corazones de los cándidos. Así que nosotros queremos estar alerta, evitar, rechazar a quienes generan divisiones, a los apóstatas y a los líderes corruptos de los testigos de Jehová, porque ellos enseñan cosas contrarias a la Biblia. Ellos enseñan, como está lleno de ideas los párrafos de este artículo, ellos enseñan adoración a la organización, obediencia ciega. Eso es esclavolatría, adoración a su esclavo. Evitémoslo. ¿Por qué? Porque personas así no son esclavos de Cristo, sino de su propio vientre. Acuérdese de Anthony Morris, quien fue miembro del cuerpo gobernante hasta el año pasado, y se le pilló comprando ingentes cantidades de whisky para sus borracheras en Betel. Y no es el único. Ya desde los tiempos de Rutherford, segundo presidente de la organización Testigos de Jehová, ya había informes de que Rutherford aprovechaba la ley seca en Estados Unidos para consumir alcohol. Entonces, son esclavos de su vientre, lo señala la Escritura. Y con palabras melosas y habla lisonjera, tratan de seducir a los cándidos, a los que no aman la palabra de Dios. Si reconocemos la verdad y nos aferramos a ella, estaremos sanos y salvos en sentido espiritual. Por lo tanto, en conclusión, queridos hermanos y amigos, aferrémonos con fuerza a la verdad y el Dios de la paz estará con nosotros. Muchísimas gracias por prestar atención a este magnífico análisis. Hasta aquí el análisis de este artículo. Sabe distinguir la verdad de la mentira. Ha sido, créanme, un poco difícil sacar lo positivo porque, como les digo, es un artículo repleto de esclavolatría, pero con la ayuda de Jehová se puede lograr. Extraemos lo positivo. Repase este vídeo una vez más si desea volver a refrescar las ideas bíblicas tan buenas que hemos aprendido aquí. Y sigamos leyendo la Biblia, practicándola lo mejor que podamos en nuestra vida, siguiendo su guía inspirada, y nos va a ir siempre bien. Siempre nos va a ir bien. Escuchemos la voz de este humilde guía, de este esclavo nombrado que hace como mejor puede su esfuerzo, hasta que Jehová decida que pueda seguir siendo usado en esa función de esclavo nombrado. Y mientras tanto, recuerde, estar dentro o fuera de los testigos de Jehová, debemos de tener a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad. Cuando hacemos eso, estando dentro o fuera de los testigos de Jehová, estando en cualquier lugar, vamos a poder ser fieles a nuestro Dios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.